Antes de morir, Heath Ledger dejó tras de sí una sombra inquietante que muchos aún se niegan a mirar de frente. El hombre que encarnó al Joker más oscuro y perturbador de la historia no solo interpretó a un villano, se sumergió en él hasta el punto de no poder regresar. Su sonrisa torcida y su risa escalofriante se convirtieron en un sello cinematográfico, pero detrás de esas máscaras de maquillaje había una soledad insondable, un abismo personal que crecía en silencio. Hollywood lo adoraba, joven, talentoso, con una carrera en ascenso meteórico. Sin embargo, tras las cámaras, las noches eran largas y los demonios internos no descansaban. Ledger se obsesionó con su papel en The Dark Knight, aislándose del mundo para entender, sentir y respirar como el Joker. Lo que pocos sabían es que ese viaje creativo venía acompañado de insomnio crónico y el consumo de medicamentos y un peso emocional que empezaba a aplastarlo. Su muerte a los 28 años no fue simplemente una tragedia. Fue la culminación de un descenso silencioso que nadie, o tal vez todos, prefirieron ignorar. Algunos amigos hablaron de advertencias que nunca fueron escuchadas, otros de confesiones en voz baja que hoy suenan como presagios. Pero la verdad sobre lo que ocurrió en sus últimos días sigue envuelta en un misterio tan inquietante como su última gran interpretación. Esta es la historia de cómo un actor excepcional se convirtió en prisionero de su propio arte y de cómo el papel que lo elevó a la inmortalidad también podría haber sido el que selló su destino. A mediados de la década de 2000, Hollywood vivía una época dorada para los superhéroes en la gran pantalla. Batman Begins había reavivado el interés por el Caballero Oscuro, y la secuela prometía romper todos los límites. Fue entonces cuando Christopher Nolan tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia del cine: elegir a Heath Ledger para interpretar al Joker, una elección que al principio generó dudas, burlas y críticas, pero que pronto demostraría ser visionaria. Heath Ledger no era un desconocido. Nacido en Perth, Australia, había conquistado a la audiencia con su carisma en películas como 10 Things I Hate About You, A Knight's Tale, y sobre todo su papel nominado al Oscar en Brokeback Mountain. A los 26 años ya era considerado uno de los actores más versátiles de su generación, pero Ledger no buscaba papeles cómodos ni éxitos fáciles. Quería retos que lo transformaran. El Joker de The Dark Knight no era un payaso extravagante, sino un agente del caos, un villano sin motivación clara más allá de destruir el orden establecido. Para interpretarlo, Ledger se recluyó en un cuarto de hotel durante semanas, escribió un diario del personaje, practicó voces y gestos hasta encontrar un perturbador, casi hipnótico. Su proceso no fue simple, método actoral. Fue una inmersión completa en la mente de un psicópata ficticio que, de alguna manera, empezó a entrelazarse con su propia psique. Fuera del set, Heath lidió con un divorcio reciente, la presión mediática por su vida personal y una batalla silenciosa contra el insomnio y la ansiedad. En un Hollywood donde las sonrisas falsas son parte del vestuario, Ledger llevaba una real, pero cargada de fatiga. En ese contexto de éxito profesional y tormenta interna, el rodaje de The Dark Knight se convirtió en el epicentro de una tensión que nadie supo dimensionar hasta que fue demasiado tarde. El ascenso de Heath Ledger fue tan rápido como fulminante. Desde que aterrizó en Estados Unidos dejó claro que no sería una estrella más en la maquinaria de Hollywood. Tenía una mirada intensa, una energía distinta y una ambición que lo llevaba a rechazar papeles que otros consideraban oportunidades de oro solo porque no lo desafiaban lo suficiente. Brokeback Mountain lo consagró como actor dramático, capaz de transmitir vulnerabilidad y complejidad emocional. El mundo lo veía como un talento en expansión, pero dentro de él empezaba a gestarse algo más oscuro. La oportunidad de interpretar al Joker fue para Ledger un regalo y una condena. Desde el primer día de rodaje, su transformación fue inquietante. No solo cambió su voz y su postura, sino que parecía desprenderse de Heath para dejar que él, el Joker, ocupara cada espacio. Compañeros de rodaje hablaban de la intensidad con la que vivía cada escena. Era como si realmente estuvieras frente a un hombre sin moral, sin empatía, y era imposible apartar vista, recordaría uno de ellos. Pero esa inmersión total empezó a cobrar un precio. Ledger hablaba de noches en vela, de una mente que no dejaba de trabajar. Los somníferos se convirtieron en una rutina, mezclados a veces con medicamentos para la ansiedad. Su diario del Joker, encontrado tras su muerte, revelaba garabatos inquietantes,
frases caóticas y referencias macabras que confirmaban lo profundo que había llegado. Al mismo tiempo, su vida personal se desmoronaba. Su separación de la actriz Michelle Williams, madre de su hija Matilda, lo dejó emocionalmente devastado. Los paparazzi lo seguían día y noche, captando imágenes de un Heath más delgado, con ojeras marcadas y una sonrisa que parecía forzada. La presión mediática y el peso de su papel convirtieron su rutina en una batalla constante contra sí mismo. Mientras The Dark Knight entraba en su etapa final de rodaje, el mundo esperaba con ansias ver su interpretación. Pero en la intimidad, Heath se encontraba al borde de un precipicio invisible, uno del que ya no lograría regresar. Las últimas semanas de Heath Ledger fueron un torbellino silencioso. Rodaba escenas de The Imaginarium of Dr. Parnassus mientras cargaba con el peso emocional de haber dejado atrás al Joker, o quizás de no haberlo dejado nunca del todo. Sus amigos más cercanos recuerdan conversaciones en las que confesaba sentirse agotado, incapaz de dormir más de 2 horas seguidas. En entrevistas, con una media sonrisa, admitía que su mente no paraba y que el insomnio lo consumía. Nadie imaginaba que esas frases, dichas casi en broma, eran un grito de auxilio. El 22 de enero de 2008, Heath fue encontrado sin vida en su apartamento de Nueva York. La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos. El informe forense concluyó que había muerto por una intoxicación accidental de medicamentos recetados, analgésicos, ansiolíticos y somníferos. Pero para muchos, esa accidentalidad no disipó las dudas. ¿Había sido el peso de su papel, sumado a la presión personal y mediática, lo que lo llevó a ese límite? ¿O había algo más, una lucha interna que jamás compartió por completo? El diario que escribió mientras interpretaba al Joker se convirtió en una pieza de leyenda y misterio. Entre páginas cubiertas de recortes, notas caóticas y frases perturbadoras, la última entrada llevaba una sola palabra: bye bye, una despedida inquietante que alimentó teorías y rumores. Algunos decían que se trataba de un simple cierre del trabajo actoral, otros que era la señal final de una mente que se despedía en silencio. La reacción del público y de la industria fue de shock absoluto. The Dark Knight se estrenó meses después y la actuación de Ledger fue recibida con ovaciones, convirtiéndose en la representación definitiva del Joker para toda una generación. El Oscar póstumo que recibió fue tanto un reconocimiento a su genialidad como un recordatorio doloroso de lo que se había perdido. En las calles, en redes y en foros, la conversación era la misma. ¿Había pagado con su vida el precio de una interpretación perfecta? La frontera entre el arte y la destrucción personal nunca había parecido tan delgada ni tan mortal. Desde la perspectiva de Gloria y Caída, la historia de Heath Ledger es un recordatorio inquietante de que el talento y la vulnerabilidad pueden convivir en un mismo cuerpo, y que a veces esa combinación se convierte en una bomba de tiempo. Heath no solo fue un actor brillante, fue un artista que se atrevió a ir más allá de los límites establecidos, que entendió que para crear algo memorable había que sumergirse en lo más profundo del personaje. Aunque ese viaje implicara atravesar zonas peligrosas de la propia mente, el mundo lo recuerda por su Joker, pero reducir su carrera a un solo papel sería injusto. Ledger ya había demostrado en Brokeback Mountain, Monsters Ball o Candy que podía habitar mundos distintos y dar vida a personajes con capas y contradicciones. Sin embargo, The Dark Knight fue diferente. No era solo un reto actoral, era un abismo que lo atraía y lo consumía al mismo tiempo. Hay quienes afirman que su muerte fue consecuencia directa de su método, que se perdió en el papel. Otros sostienen que sus problemas de salud mental, su insomnio y la presión mediática existían mucho antes. La verdad, como casi siempre, se encuentra en una zona gris. Lo que sí es innegable es que Heath dio al cine uno de los villanos más memorables de la historia, y que el precio personal que pagó hace que su legado esté marcado por una belleza trágica. En Gloria y Caída creemos que su historia abre un debate incómodo. ¿Hasta qué punto la industria fomenta la obsesión y el sacrificio personal en nombre del arte? ¿Es justo aplaudir una interpretación que quizás contribuyó a destruir a la persona detrás de ella? Heath Ledger nos dejó un regalo en forma de actuación inmortal, pero también una advertencia silenciosa sobre los límites que no deberían cruzarse. Y ahora la pregunta queda para ti, espectador. ¿Crees que el Joker fue la cima de su arte o la sentencia de su destino? Al final, Heath Ledger no solo interpretó al Joker, lo inmortalizó.
Su risa sigue resonando en las salas de cine, en los fragmentos de video que circulan por internet, en la memoria de quienes lo vieron transformarse en ese agente del caos. Pero detrás de cada gesto, de cada palabra calculada, había un hombre joven que buscaba sentido, que luchaba contra un insomnio implacable y una soledad que ni la fama ni los premios pudieron disipar. Algunos dicen que Heath se fue demasiado pronto porque el mundo no estaba listo para sostener un talento como el suyo. Otros creen que simplemente cumplió su ciclo, dejando tras de sí una obra que trascenderá generaciones. Lo cierto es que su partida nos dejó con más preguntas que respuestas, y con la sensación de haber sido testigos de un arte tan puro como peligroso. Su legado no es solo la estatuilla dorada ni las críticas perfectas, sino la huella emocional que dejó en millones de espectadores. Cada vez que alguien vuelve a ver The Dark Knight y se estremece ante su Joker, revive un fragmento de esa chispa única que él supo encender y que se apagó demasiado pronto. Algunas historias nunca debieron ser conocidas, pero ahora ya lo sabes. Y mientras la imagen de Heath Ledger, con el rostro cubierto de pintura y esa sonrisa que hiela la sangre, se mantiene viva en la cultura popular, nosotros seguimos preguntándonos, ¿qué habría sido de él si hubiera tenido tiempo de contarnos una historia más?